Señores, nosotros continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Ahora son las 7:43 minutos. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Buen día, Elka, los demás compañeros que se van integrando poco a poco y ustedes, nuestra audiencia sagrada, porque es el objetivo de nuestro trabajo, informarles, comentarles, escucharles también. A propósito de la primera rendición de cuentas de parte del presidente Abinader en el día de mañana, 27 de febrero, también uno puede como evaluar lo que ha sido este gobierno en estos meses y yo quiero destacar dos elementos. Por un lado, receptividad, que eso se aplaude, y por otro lado, contradicción entre funcionarios, que a eso no le hace porque eso no debe repetirse. Entonces, la receptividad, el que un gobierno, un equipo sea receptivo y abierto a las críticas y que además cambie en ese sentido, eso se aplaude. Y voy a poner dos ejemplos, uno del gobierno anterior y uno de este gobierno. Me gusta mucho poner de varios gobiernos por aquello de apelar a la objetividad. En el gobierno anterior, ustedes yo creo que ya se deben imaginar, porque eso fue un ícono de la receptividad a las críticas de la sociedad. El caso Bahía de las Águilas, ya con todo un proyecto desarrollado, con funcionarios claves del gobierno como el ministro de Ambiente de entonces, Bautas Rojas, como el ministro de Turismo, Francisco Javier García, impulsando ese proyecto. Y el presidente de entonces, Danilo Medina, decide escuchar las críticas de personas como Uchi Lora y Laura Costa. Ustedes saben la historia, no voy a alargar esto, años. ¿Por qué? Porque se hablaba de una estafa desde el Estado, del mayor robo inmobiliario. Y años después, precisamente en un acto de rendición de cuentas, el presidente de entonces, Danilo Medina, reconoce la labor en su momento de Piqui Lora, en paz descanse, y en esos años de Laura Costa, y el gobierno pudo recuperar esos terrenos y hoy podemos hablar de desarrollar Bahía de las Águilas manteniendo ese equilibrio entre protección a los recursos naturales y desarrollar económicamente la zona para beneficio de esas comunidades y de todo el país. En este caso, un ejemplo de receptividad, el tema de los impuestos en octubre, cuando se somete el proyecto de presupuesto y se plantea una serie de impuestos. Comienza la gente a protestar, este no es el momento, es cierto que el gobierno tiene urgencias, que el gobierno necesita recursos para enfrentar situaciones de la pandemia, pero el ciudadano también. Lo que le pasa al gobierno también le pasa al ciudadano. ¿Cómo lo van a afectar con más impuestos? Y el presidente retrocede y deja eso sin efecto. Creo que son dos ejemplos que hablan de una receptividad y se aplaude. Ahora bien, cuando hay contradicción entre funcionarios del gobierno, esto huele a falta de experiencia de Estado y que no hicieron su tarea. E insisto en que no hicieron su tarea porque todo gobernante, todo equipo de gobierno tiene una primera vez, aunque luego lo relijan. Hay una primera vez siempre, inclusive para partidos, pero se preparan en campaña cuando están aspirando, se preparan en la transición, consultan a un equipo que da continuidad. Entonces, cuando hay contradicciones, uno dice, falta experiencia de Estado, no hicieron la tarea. ¿Qué uno dice también? No saben trabajar en equipo. Aquí no se vale ser llanero solitario. Aquí todo se tiene que consultar con el resto del equipo para ir todo tras un objetivo. Están improvisando, es lo que uno piensa. O sea, esto huele como a novatada en cuanto a manejo del Estado. Y algo muy grave, uno siente que desautorizan al funcionario que luego se contradice, porque cuando un funcionario fija una línea, pero luego otro miembro del equipo de gobierno dice, no, no es por la línea A que nos vamos, es por la línea B. Esto les resta credibilidad a ese integrante del equipo y por ende al equipo de gobierno. Vamos a poner ejemplos en los últimos meses, ahora revisando lo que ha sido este primer semestre de gobierno y a propósito de la rendición de cuentas del presidente Abinader en el día de mañana. Primer ejemplo, la entrega de cerca de más de 100 millones, se anunció, se ha dicho que se ha entregado la mitad de dinero, de pesos a los artistas por contrato sin pago por adelantado de parte del coordinador de la política del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, Tony Peñaguaba.
Él decide eso y de inmediato Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones dice hay que rescindir esos contratos, han violado la ley, no han cumplido con los trámites legales. Si uno se pregunta, y es que Peñaguaba y su equipo no pudo informarse primero de todos los trámites, los procedimientos que hay que cumplir para hacer una contratación de este tipo. Esto habla muy mal. En el caso de Carlos Pimentel, excelente hacer la corrección pública porque ya el anuncio se había hecho público. ¿Qué criticamos? Que esta coordinación no se hubiera hecho previa y que saliera de parte de el ministerio, la institución que iba a hacer la contratación. En este caso, era una iniciativa que le correspondía a Peñaguaba. Otro ejemplo, lo del cónsul Eligio Jaques, cuando sugiere poner un impuesto a las remesas y de inmediato el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aclara y dice, esto es ilógico, esto es impracticable, el gobierno nunca ha contemplado grabar las remesas. Estamos muy agradecidos de los dominicanos. Ya ustedes saben lo importante que es en cuanto a nuestra captación de divisas el componente de remesas. Y aún en medio de pandemia, el gobierno dominicano, la población dominicana reconoce el enorme sacrificio de dominicanos que viven en el exterior. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con esta situación de la pandemia, de los fondos que daba el gobierno norteamericano, ellos mandaban y seguían con su compromiso de mandar el dinero a sus familiares. Y esto nos beneficia a nosotros como país. Entonces, ¿cómo es posible que un cónsul tome una medida, anuncie una medida de manera unilateral sin consultar, bueno, en este caso con Cancillería, ¿verdad? Y con el resto del equipo? Esto no se concibe. Y ya el caso más reciente, el caso del director de presupuesto. El director de presupuesto, José Rijo, respondiendo a la Junta Central Electoral, dice, hay que entregar la mitad a los partidos porque eso fue aprobado por el Congreso. En este caso no vamos a argumentar si procedía o no, si era legal o no, si como decía el presidente, ay no, que no estamos en campaña, necesitamos sacrificios, todo. No es el fondo del asunto, es la forma. Si el director de presupuesto le dice a la Junta, no vamos a entregar la totalidad de los recursos, aunque hayan sido, ¿por qué? Porque el Congreso aprobó la mitad y es lo que se dispuso. Entonces luego dice José Ignacio Paliza, no, vamos a entregar la totalidad. ¿Y cómo queda José Rijo? Entonces, la pregunta, si sabemos trabajar en equipo, ¿el director de presupuesto tomó esa decisión unilateral, de manera unilateral? Muy mal hecho. Tomó la decisión luego de consultar y luego echaron para atrás, entonces mal hecho de parte del resto del equipo que lo hace quedar mal. Entonces, con estos tres casos, repito, estas contradicciones entre funcionarios dan como un sabor a novatada, a falta de experiencia de Estado, a que no hicieron su tarea, a que no saben trabajar en equipo, les resta credibilidad a ciertos funcionarios. Así que ojalá que esto no se repita. Por otro lado, en cuanto a... Sí, me decía, no te escucho. También hay que pretender a recibir señales, sí. Porque repito que cuando un presidente envía un tema a presupuesto, lo que está pidiendo es la forma legal de resolverlo. Porque si no lo va a resolver, no lo envía a presupuesto. Es decir, cuando un tema se envía a conocimiento del director de presupuesto, y eso se lo advertía a José Rijo desde antes de que se juramentara, lo que le están pidiendo es busca la forma legal de resolver eso. No es busca la forma legal de decir que eso no se va a resolver, porque es un mensaje. Después tú observas otra cosa que no es tan desasociada de eso. No es tan desasociada de eso. Hay interés en resolver eso. Se anuncia hoy que ese tema se va a resolver y ya mañana se anuncia que los partidos políticos todos van a estar presentes en la firma del pacto eléctrico, por ejemplo. Es decir, hay cosas que están ahí, que son señales que tú tienes que tomarla, porque no creo que a él le mandaran eso para él explicar por qué no se podía resolver.
No fue para eso que lo mandaron. Julio, ¿y cómo queda Rijo después de esta situación? Ok, el gobierno, como Bueno, tú dices, logró su objetivo, ahí tiene el apoyo de los partidos en cuanto al pacto eléctrico, pero Rijo como director de no, digo, presupuesto, diciendo, yo no digo que estaría condicionado a eso, pero son cosas, son allanadores de camino. Son allanadores de camino porque yo quiero, por ejemplo, tengo ciertos objetivos, pero esos objetivos, ¿cómo yo lo voy a lograr? Golpeando a los partidos políticos. Entonces, caramba, yo quiero que me complacan en esto, pero alguna señal yo tengo que dar de que no es golpeando lo que quiera que me complazcan. lo que planteas me parece muy lógico y creo que confirma mi solicitud de que trabajen mejor para demostrar que saben, conocen esa materia, manejo de Estado. Porque esto se entiende, yo comprendo, porque no somos ingenuos, ¿verdad? Uno perdió la virginidad hace mucho tiempo, de que para llegar al poder y mantenerse en el poder hay que hacer una serie de negociaciones. Ojalá que esto sea lo más transparente posible. Pero en este caso, lo que me preocupa y me ocupa, cómo queda. Olvidémonos del nombre y apellido de José Rijo, del director de presupuesto. Eso pudo haberse manejado antes y no ponerlo de ridículo a decir algo para que un día después, 24 horas después, un ministro de la presidencia diga otra cosa. Por otro lado, en cuanto a Falcondo y Loma Miranda, lo único que se ha hecho es posponer un tema. Y entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente, aún con las prioridades establecidas por el ministro, perdió una oportunidad de fijar una posición, de hecho, en cuanto a lo que dicen, en cuanto al discurso, defensa de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién quedó bien? La empresa que retiró su solicitud. Pero esto lo pudo haber hecho el ministerio. ¿Por qué? Porque se supone que ya han estudiado esas sentencias del Tribunal de la Vega, la sentencia del Tribunal Constitucional, y más que estamos hablando de un ministro que es abogado y tiene su equipo. Entonces, creo que no se debió perder tiempo y debió fijar esa posición de rechazo y no esperar a retiro. ¿Por qué digo que se pospone el problema? Porque la empresa está hablando de que al retirar su solicitud de explotar la Manaclita en Loma Miranda, dice ahora que tiene múltiples opciones que está evaluando y que tienen ahora un nuevo recurso para hacer las extracciones que se ha desarrollado en los últimos 5 años, que permite la rehabilitación de una manera más rápida y de una manera simultánea. Y ellos dicen que han reforestado el 62% de las áreas donde han hecho extracciones. Entonces a Falcondo hay que decirle que la percepción de la población no es esa. Incluso el presidente actual, en el 14, cuando apenas era candidato, aspirante, decía que los beneficios económicos no podían estar por delante del daño a nivel ecológico, y en eso hay conciencia. Entonces, ambas partes tienen que demostrar que lo que dicen es cierto y convencer a la población. Los ambientalistas que demuestren y que expliquen bien a la población que, como ellos sostienen, los daños realizados por la Falcon Bridge son irreparables y no pueden extenderse. Y la empresa que realmente diga que los daños no son tales, que practican una minería responsable, que en los últimos 5 años han desarrollado otra tecnología. Como dije al principio, el tema no se le ha puesto punto final, simplemente se saca de agenda y se pospone. Por eso hay que seguir trabajando con este tema. En cuanto al anuncio hecho por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, las ARS, en cuanto a que ya no se va a cubrir la totalidad de la hospitalización por COVID, ya Julio trató ese tema, la pregunta que nos hacemos, las condiciones que motivaron ese acuerdo, que tuvo vigencia hasta el 30 de septiembre, pero que se extendió hasta ahora, mediante la cual las ARS cubrían el 100%, las condiciones no se mantienen. Sí. Terminó la pandemia. ¿Terminaron los efectos de la pandemia? No. Estamos ocupando hospitales, cuidados intensivos, camas COVID, estamos utilizando ventiladores por el tema del COVID, sí. El ciudadano no necesita de una cobertura total en momentos en que muchos han perdido empleo, muchos han perdido empresas.
los gastos siguen, ingresos se retrasan, hay un ambiente de incertidumbre. Entonces, ¿se puede evaluar, mantener esa cobertura total? La pregunta que nos hacemos, tal cual la hizo Julio, y ya terminamos con el tema de la educación y el retorno al salón de clases. Dice la ADP que eso es un chantaje empresarial, que esto de volver a clase, dice que el Ministerio de Educación cedió a una manipulación, con una presión fuerte de parte de los empresarios, dice Xiomara Guante. Entonces, vamos a recordar a los maestros. Número 1, 3 palabritas que ha dicho el colectivo de padres, que se ha asesorado muy bien y que podemos repetir como un mantra: un retorno gradual, seguro y voluntario. Aquella madre, padre, que entiende que no es seguro mandar a su hijo, no va a ser obligado. Gradual, no van a ir todos al mismo tiempo. Y seguro, si no hay condiciones, si en una escuela no hay condiciones para llevar el protocolo, no se va a hacer. Otro tema, cada caso es particular. Señores, los estudiantes de los politécnicos que se iban a graduar de bachillerato el año pasado y este año, que están esperando ese título para entonces pasar a la educación superior, mientras ellos se financian los estudios con el trabajo que consiguen, porque salen preparados para un oficio, tienen pendientes las prácticas en los talleres, en los laboratorios. Eso no se puede hacer a nivel virtual, se requiere la presencia de ellos. ¿Los vamos a sacrificar a ellos por el resto? Y son muchos los politécnicos que tenemos, y la interacción social se ha demostrado que esto es vital para la salud mental y emocional de los estudiantes. Y algo vital, ¿qué mensaje estamos llevando a la población? Sí, pueden ir a bares, pueden ir a restaurantes, pueden ir a parques, se pueden reunir en supermercados, pero no en las escuelas. O sea, la educación no es importante. Y hablamos de igualdad, no, porque todo debe ser igual. Sí, pero nos vamos a igualar bajando un escalón o subiendo un escalón. Permitimos que aquellos que tienen condiciones, que hay centros privados y públicos que estaban preparados para la presencialidad desde el año pasado, y no lo pudieron hacer por aquello de la igualdad. Entonces, no debemos permitir que ellos retornen a clases y que entre todos logremos mejorar las condiciones para el resto. Yo creo que todo esto hay que evaluarlo y dejarse de oponer sencillamente por gadejo a este retorno gradual, voluntario y seguro al salón de clases. Con esto concluyo. Y sobre todo cuando se está tan cómodo, porque los maestros, si no hay clase, cobran. Si hay clase, cobran lo del sector público. Es decir, ellos, si el regreso a clase estuviera asociado a sus ingresos, probablemente estuvieran hablando de un regreso gradual, progresivo, voluntario a las escuelas. Pero como si yo estoy en mi casa, cobro, y si estoy trabajando, cobro, da lo mismo. Entonces ellos tienen toda la calma del mundo. Podemos estar 3 años, si fuera por los maestros, sin volver a la escuela, porque ellos van a cobrar su dinero y todos los años van a exigir sus aumentos sin problema. Cambio y fuera.